este sábado 17 de mayo. Vamos a hablar junto a la médico internista del Grupo Médico Santa Paula, la doctora Andrea Odreman, sobre cómo podemos controlar la tensión arterial de manera adecuada. Bienvenida. Súper complacida de estar esta mañana hablando de este tema tan importante y siendo bueno, una de las primeras causas de morbimortalidad en el mundo, me parece, bueno, oportuno. Así es. Y algo importante, doctora, es que normalmente la gente no sabe que padece de la tensión arterial hasta que no se la miden accidentalmente o hasta que no hace una crisis hipertensiva que obviamente genera unos síntomas importantes. Sí. Correcto. Entonces me gustaría que nos hablara de ciertos signos que pudieran hacer sospechar a una persona que está padeciendo de la tensión. Ok. Bueno, si lo mencionamos desde el punto de vista objetivo, la consulta de medicina interna es una consulta que se encarga de prevenir estas enfermedades y detectarlas a tiempo. Entonces, cuando el paciente acude a la consulta y nosotros le tomamos la presión arterial de forma adecuada y detectamos valores mayores o iguales a 140/90 en más de 2 tomas consecutivas, ya eso es el primer hallazgo que nos orienta hacia que el paciente probablemente desarrolle esta enfermedad. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de síntomas, eh, mira, es algo muy variable, se presenta en menos del 2% de los pacientes y normalmente la sintomatología es cuando estamos en presencia de una emergencia hipertensiva con cifras tensionales mayores a 180/100 y daños de órgano diana. Es que justo Ujú. lo vivimos ayer con un familiar que no estaba controlado para la tensión, pareciera que no sufría de la tensión y justo comenzó a sentir cosas importantes, que si un dolor muy fuerte de cabeza, en el cuello, cierta debilidad, entonces lo llevan a la emergencia, un médico internista lo Ujú. atiende y resulta que tenía la tensión en 19. Sí, esa es bueno, digamos que la presentación típica de los pacientes que normalmente no acudieron por lo menos en los últimos 5 años a la consulta. Entonces puede ser cefalea, alteraciones visuales, náuseas, Sí, veía vómitos. borroso, por ejemplo. Sí, y siendo digamos, la manifestación más severa de estas emergencias hipertensivas, un síndrome coronario agudo, enfermedad cerebrovascular, hemorrágica, puede ser ictus, o sea, el OSB isquémico, inclusive síndromes coronarios, pues que digamos son son los fatales, las manifestaciones fatales de hipertensión no controlada o no detectada a tiempo. A ver, ¿desde qué edad deberíamos tomarnos la atención y cada cuánto tiempo para saber que estamos bien? Ok, esa es una pregunta muy, muy oportuna porque la Sociedad Europea de Cardiología en la última actualización del año 2024 es bastante específico. En pacientes menores a 40 años que acuden a la consulta y que las cifras tensionales están dentro de valores normales, entendiéndose esto con cifras tensionales 120/70. Este año, bueno, en el 2024 fueron bastante estrictos con ello. Podemos decir que si este paciente no tiene elevación de la presión arterial por encima de estos valores, le podemos hacer un control cada 3, 4 años. Sin embargo, si es mayor a 40 años y presenta cifras tensionales elevadas, se recomienda acudir anualmente y siempre teniendo en cuenta que cifras tensionales elevadas, porque también hago un espacio para aclarar que anteriormente se clasificaba la hipertensión arterial en grado 1, grado 2, estadio 1, estadio 2. Actualmente no es así. Actualmente es presión arterial elevada o hipertensión arterial. Entonces, si presenta presión arterial elevada mayor a 120/70 hasta 130/89 y tiene factores de riesgo, porque eso es Que, importante. bueno, en tu familia, si todo el mundo es hipertenso, obviamente pudiera ser muy probable que tú te conviertas en un hipertenso si no tienes buenos hábitos de vida. Sí, el factor genético, digamos que es el factor no modificable, Mm. porque es hereditario. Sin embargo, la hipertensión arterial es el resultado de un universo de factores que influyen, factores socioeconómicos, biológicos, ambientales, etcétera, que, bueno, trabajando sobre la prevención,
pudiésemos detener la evolución a la enfermedad por sí. Y bueno, es algo que se individualiza pues de acuerdo a la edad, de acuerdo a todo esto y sobre todo a la disponibilidad que tenga el paciente de hacer esas modificaciones del estilo de vida, porque esa es la piedra angular realmente. También he notado, porque he sabido de casos, doctora, Mm, de personas que no tienen su tensión arterial normal en los valores que se consideran normales. ¿A qué me refiero? He visto personas que a lo largo de su vida, consecuentemente, le toman la tensión y tienen la tensión en 11,7, por ujú. poner un ejemplo. Entonces, pudiéramos decir que una persona que normalmente tiene su tensión en 11,7, si la tiene en 12,8, pues estamos hablando que ya tiene más o menos alterada su tensión. Esto también lo planteo porque en algún momento supe de un caso de una embarazada que cuando le tomaban la atención justo después de dar a luz tenía la tensión en 12,8 y resulta que ella estaba haciendo una crisis y de hecho le dio preeclampsia, porque los médicos no sabían que esa persona fue precisamente una de esas que cuando le toma la atención normalmente está en 11,7 o en 10,6, por Ok, poner un caso. ok, sí, esas son poblaciones muy específicas. Y cuando te menciono que es necesario individualizar, porque bueno, si bien es cierto, las guías establecen los parámetros, y vuelvo y Que es repito, 12,8 normalmente. 12,7. Mm. A partir del 2024, 12,7. Entonces, nosotros debemos tomar en cuenta eso, la historia del paciente, porque si bien es cierto, es muy frecuente que las embarazadas presenten más bien cifras tensionales con tendencia a la hipotensión. He tenido pacientes, me pasó mucho, es una anécdota del posgrado, que tenía una embarazada, porque medicina interna valora a las embarazadas con, digamos, riesgo de desarrollar preeclampsia o eclampsia, y la paciente me mencionaba que toleraba 60 a 40 de tensión de manera fisiológica. Entonces, para ella tener 170 era alto. Entonces, claro, allí uno le realiza todos los estudios específicos y trata de disminuir el riesgo de que esta paciente se complique. Entonces, en ese contexto, hablando fuera de las embarazadas, nos vamos hacia el otro extremo, que son pacientes de tercera edad, pacientes con cardiopatías ya instauradas, son pacientes que no toleran 120/70. Entonces nosotros debemos individualizar y bajar la presión arterial hasta lo mínimo tolerado por el paciente. Y si es joven, si modifica su estilo de vida y toma todas las medidas, bueno, sí podemos ser un poco más estrictos, pero siempre es importante saber cuáles son las cifras tensionales que presentaba el paciente anteriormente, cuál es su historia y apoyarnos en el estudio, en el gol estándar para el diagnóstico de hipertensión, que es el MAPA o monitoreo ambulatorio de presión arterial. Sí, yo creo que el gran aprendizaje del día de hoy es que entendamos que aunque estemos saludables, debemos tomarnos la atención cada cierto tiempo. Yo creo que una vez al año es muy poco. Yo creo que de por lo menos una vez cada 2 meses, sobre todo a partir de los 30 años, porque uno Sí, nunca sabe. Y si tú tienes ya un historial y más o menos sabes cuál es tu tensión normal, sí. será muy fácil detectar cuándo comience a no ser normal, si no te cuidas, ¿no? Sí, es que algo muy curioso que sucedió después de la pandemia es que todas las enfermedades se redefinieron Mm. y hay pacientes de 20 años que actualmente son hipertensos. eh, Entonces, Oído al tambor entonces. sí, Bueno, muchísimas gracias a mi invitada, la doctora Andrea Oderman, internista del Grupo Médico Santa Paula. Hablamos de lo que es la tensión arterial y cómo podemos controlarla adecuadamente. A propósito, que sábado pasado, 17 de mayo, se celebró el Día Mundial de la Hipertensión, un poco para visibilizar esta condición que suele ser silente y descomponer el cuerpo poco a poco. Como dijo la doctora, en los órganos diana. Tenemos que hacer una pausita para los mensajes de nuestros aliados comerciales, para la buena música de la estación, al regreso más de nuestro espacio.